Todavía llevaba el uniforme militar puesto cuando mi padre me dijo que mi pierna no valía 5.000 euros. El médico acababa de pronunciar la palabra discapacidad, no como una amenaza, sino como un hecho consumado si no me operaba pronto. Tenía el móvil pegado a la oreja, la bota medio desabrochada y la rodilla, tan hinchada que la tela del pantalón de camuflaje estaba a punto de estallar. Al otro lado de la línea, mi madre suspiró. Mi hermana se rió y mi padre dijo con calma, casi con amabilidad: cariño, acabamos de comprar el barco. No es un buen momento. Ese fue el instante en que algo dentro de mí se quedó en silencio absoluto. Yo estaba destinada en una base a 2 horas de casa cuando ocurrió, durante un ejercicio de entrenamiento rutinario que se suponía que iba a ser aburrido. Lo habíamos hecho docenas de veces, movimiento con carga, ritmo controlado. Nada dramático. Recuerdo primero el sonido, un chasquido húmedo y agudo que no debería sonar dentro de un cuerpo humano. Luego el calor. Luego el suelo acercándose demasiado rápido. El dolor en el ejército no es algo nuevo, aprendes pronto a separar la incomodidad del peligro real. Pero esto era diferente. Este era el tipo de dolor que te roba el aliento y lo reemplaza con ruido blanco. Intenté ponerme de pie, pero mi pierna cedió como si ya no fuera mía. El sanitario se arrodilló a mi lado, presionando con los dedos, entornando los ojos. No te muevas, dijo. No con delicadeza, sino con seriedad. En la clínica, las luces fluorescentes zumbaban sobre mí mientras yacía en una camilla estrecha. Me habían cortado el uniforme a la altura de la rodilla. La pierna se hinchaba por momentos, la piel tirante y brillante estaba tomando colores para los que no tenían nombre, morado, amarillo y algo más oscuro debajo. La doctora no lo endulzó. Tienes daños importantes en los ligamentos. Posiblemente más, dijo golpeando la pantalla donde brillaba mi resonancia. Necesitas cirugía pronto. ¿Cómo de pronto? Pregunté. Ella hizo una pausa. Esa pausa me lo dijo todo. Esta semana, respondió. Si esperas, te enfrentas a una discapacidad a largo plazo, cojera, movilidad limitada, tal vez permanente. Asentí como si me acabara de decir el pronóstico del tiempo. El problema no era la cirugía. El problema era la burocracia. Cualquiera que haya servido en las Fuerzas Armadas conoce el juego de la espera, formularios, revisiones, autorizaciones. La firma de otra persona interponiéndose entre tú y tu propio cuerpo. Lo más pronto que la sanidad militar podía aprobar el procedimiento y derivarme era cuestión de semanas. Semanas que yo no tenía. La doctora bajó la voz. Si puedes hacerlo por lo privado fuera de la base, dijo con cuidado, deberías hacerlo. ¿Cuánto? Pregunté. Ella escribió la cifra en un trozo de papel y lo deslizó sobre la bandeja. Eran 5.000 euros. Eso era solo el coste inicial, la entrada para poder volver a caminar con normalidad. Esa noche me senté en el borde de mi litera, con la pierna envuelta en una venda gruesa y la bota en el suelo como un caparazón abandonado. A mi alrededor, el barracón era un estruendo de risas, música y alguien gritando por un videojuego. La vida seguía. Miré mi teléfono durante mucho tiempo antes de llamar a casa. Mi padre contestó al tercer tono. Hola, campeona, dijo alegre pero distraído. Podía oír algo metálico de fondo. Herramientas, o tal vez la televisión. Papá, dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Me he hecho daño. Es grave. Escuchó mientras le explicaba la situación. Fui clínica, lesión, cirugía, plazos, coste. Le dije que se lo devolvería. Le dije que solo necesitaba ayuda ahora. Hubo un silencio y luego un sonido familiar, el exhalar que siempre hacía antes de decir que no. Acabamos de comprar el barco, dijo. Ya sabes que el momento es terrible. Cerré los ojos. Es mi pierna, dije. Si no hago esto, puede que no vuelva a caminar bien. Bueno, respondió él, eres joven. Te adaptarás. Mi madre cogió el teléfono supletorio. Siempre hacía eso cuando las cosas se ponían incómodas. Cielo, dijo suavemente. Quizás esto sea una lección. Tú elegiste esta carrera.
Tú elegiste los riesgos. Una cojera te enseñará responsabilidad, añadió como si estuviera hablando de una multa de aparcamiento. Entonces la voz de mi hermana, Clara, intervino, brillante y divertida. Relájate, dijo. Siempre resuelves las cosas. Tú eres la dura, ¿recuerdas? Se rió. De verdad se rió. Bajé la mirada hacia mi pierna, a la sangre que empapaba la venda, manchando el blanco limpio y convirtiéndolo en algo feo y real. Pensé en las palabras de la doctora, permanente. Lo entiendo, dije. Y lo hacía completamente. No lloré. No discutí. Colgué el teléfono y me quedé allí sentada en el ruido del cuartel, sintiendo que algo dentro de mí encajaba en su sitio. Frío, claro. 2 días después estaba de vuelta en mi pequeño piso de alquiler fuera de la base, moviéndome con muletas a cada paso, un recordatorio de lo que estaba en juego. Los analgésicos calmaban el dolor agudo, pero no el miedo. Hice números una y otra vez en mi cabeza, tarjetas de crédito, microcréditos rápidos, cualquier cosa que pudiera comprarme tiempo. Llamaron a la puerta. Abrí y encontré a mi hermano, Javi, allí de pie, con su chaqueta manchada de grasa y ojeras oscuras. Trabajaba en un taller mecánico a las afueras de la ciudad. 60 horas a la semana, salario mínimo, manos permanentemente llenas de cicatrices. Miró mi pierna y soltó una maldición en voz baja. No te ayudaron, dijo. No era una pregunta. Negué con la cabeza. Sin mediar palabra, metió la mano en el bolsillo y sacó un fajo grueso de billetes, de 10, de 20, arrugados y desgastados. Me los puso en la mano. 800 euros, dijo. He vendido mis herramientas. Todas. Me quedé mirándole fijamente. ¿Las necesitas?, le dije. Necesito que camines, respondió él. Ya me las apañaré. Mis padres tenían activos, ahorros, patrimonio, un barco al que habían puesto el nombre de una cala de Mallorca en la que solo habían estado una vez. Mi hermano no tenía nada y me lo dio todo. Cogí el dinero, no porque fuera suficiente ni se acercaba, sino porque necesitaba recordar este momento. Necesitaba recordar quién apareció cuando yo estaba sangrando. Al irse, me apretó el hombro. Vas a estar bien, dijo. Siempre lo estás. Él no sabía lo que venía después. Pero yo sí. No dormí esa noche. No por el dolor, aunque palpitaba en oleadas lentas y deliberadas, sino porque mi mente no dejaba de reproducir viejas escenas que me había esforzado por olvidar. Momentos que me había dicho a mí misma que no importaban. Pruebas que había enterrado bajo la disciplina y el deber. Cuando creces en una familia como la mía, aprendes pronto a etiquetarte. Mi hermana era la inversión. Mis padres lo decían abiertamente sin vergüenza. Ella tenía potencial. Ella necesitaba apoyo. Cada error suyo se presentaba como un contratiempo temporal en el camino hacia la grandeza. Yo era la fiable, la que no pedía, la que resolvía las cosas. Cuando Clara abandonó su primer emprendimiento, una boutique online que quemó 15.000 euros en 6 meses, mi padre firmó un cheque sin pestañear. Sin preguntas, sin contratos, sin sermones. Mi madre lo llamó a ayudarla a encontrar su camino. Cuando fracasó el segundo negocio, un estudio de yoga con más espejos que clientes, mis padres refinanciaron parte de la casa para mantenerlo a flote. Hay que gastar dinero para ganar dinero, dijo mi padre con orgullo, como si estuviera citando la Biblia. Recuerdo estar sentada a la mesa de la cocina durante una de esas conversaciones, comiendo cereales en silencio después de un turno de 12 horas en mi primer trabajo civil antes de alistarme. No dije nada. Solo observé. Cuando tenía 22 años, se rompió la caja de cambios de mi coche. Necesitaba 2.000 euros para arreglarlo y poder ir a trabajar. Pedí un préstamo a mis padres, no un regalo, un préstamo. Aceptaron con condiciones. Mi padre imprimió un contrato desde su oficina. Intereses incluidos, un 5%. Mi madre insistió en que lo legalizáramos ante notario. Es importante ser formal, dijo. Forja el carácter. Durante 6 meses, comí comida enlatada y caminé kilómetros para ahorrar en gasolina.
Les pagué antes de tiempo creyendo, honestamente creyendo, que la responsabilidad ganaría su respeto. No fue así. Solo estableció el estándar de cuánto se podía esperar que yo soportara sin quejarme. Ahora, sentada en mi apartamento con la pierna elevada sobre cojines desparejados, ese patrón finalmente cobraba sentido. No se trataba de dinero. Nunca se había tratado de eso. Tenían dinero. Simplemente no lo tenían para mí. A la mañana siguiente llamé de nuevo al hospital militar. La respuesta no había cambiado. La aprobación seguía pendiente. Los plazos seguían bajo revisión. Tiempo que yo no tenía. Miré mi teléfono, la lista de contactos, números que nunca había querido usar. Prestamistas rápidos, créditos personales con intereses abusivos, el tipo de lugares que sonríen demasiado y hablan demasiado suave. Fui de todos modos. La oficina olía a café barato y a desesperación. El hombre al otro lado del escritorio hablaba con frases tranquilas y ensayadas, mientras su ordenador calculaba cuánto de mi futuro estaba intercambiando por mi presente. El tipo de interés era obsceno, el calendario de pagos cruel. ¿Entiende los términos?, preguntó. Sí, dije. Firmé. La cirugía se programó para 2 días después. La mañana de la intervención, yacía en una camilla, mirando las baldosas del techo, contando las grietas como si pudieran decirme algo importante. Una enfermera ajustó mi vía. El anestesista me pidió que contara hacia atrás. Mientras el mundo se desvanecía, pensé en la voz de mi padre: acabamos de comprar un barco. Cuando desperté, mi pierna estaba envuelta en capas de vendas y metal. El dolor era agudo pero limpio, como si algo finalmente se hubiera colocado bien. El cirujano pasó más tarde y confirmó lo que ya sentía. Llegamos a tiempo, dijo. Te recuperarás completamente si sigues la rehabilitación. El alivio me recorrió tan rápido que casi dolió. La recuperación, sin embargo, no vino con piedad financiera. La primera cuota del préstamo vencía en 3 días. Revisé mi cuenta bancaria. 47 euros y céntimos. Mi nómina no llegaría hasta la semana siguiente. Empecé a hacer matemáticas que no cuadraban, moviendo números como si pudieran cooperar mágicamente. Consideré vender cosas, muebles, consideré cosas de las que no estoy orgullosa. Y entonces recordé algo pequeño y estúpido: el recibo en el bolsillo de mi chaqueta de la gasolinera cerca de la farmacia. Había comprado una botella de agua, unas galletas saladas y un boleto de la lotería. Una compra refleja, una broma que me hice a mí misma mientras esperaba los analgésicos. Lo saqué y lo alisé sobre la mesa, abrí la aplicación en mi teléfono, leí los números una vez, luego otra. No grité. No me reí. Simplemente me quedé allí sentada escuchando el zumbido del frigorífico, sintiendo cómo se ralentizaba el latido de mi corazón. No era el bote millonario de los titulares. No eran fuegos artificiales, pero era suficiente. Suficiente para respirar. Suficiente para pensar. Suficiente para dejar de estar desesperada. No se lo dije a nadie. En su lugar, llamé a un abogado. No al tipo que se anuncia en las marquesinas de autobús. Al tipo que trabaja en un edificio de cristal en el centro financiero y cobra por horas porque su tiempo es caro por una razón. Cuando entré en su oficina con muletas, parecía alguien que se había equivocado de puerta en la vida. Él no hizo comentarios. Solo escuchó. Quiero 2 cosas, dije cuando terminé. Quiero mis activos protegidos y quiero entender las finanzas de mis padres mejor que ellos. Me estudió durante un largo momento. Esa segunda parte, dijo con cuidado, cambia las cosas. Lo sé, respondí. Por eso estoy aquí. Al salir de su despacho, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hermano Javi. ¿Qué tal la pierna? Escribí de vuelta, mejorando. Gracias otra vez. Respondió con un emoji de pulgar hacia arriba y una broma sobre pedirme prestadas las muletas si le fallaba la rodilla. No tenía ni idea de lo que yo estaba a punto de hacer, y yo no estaba lista para decírselo. El papeleo llevó más tiempo que el dolor. Eso me sorprendió.
Esperaba que la recuperación física fuera la parte difícil, el trabajo lento y machacón de aprender a confiar en mi pierna de nuevo. En cambio fueron las salas de espera, las firmas, las llamadas que nunca se devolvían. El mundo de los formularios y la letra pequeña era más frío que cualquier mesa de operaciones. Los pagos del préstamo comenzaron exactamente cuando dijeron que lo harían. Sin periodo de gracia, sin comprensión, solo cobros automatizados a los que no les importaba si yo todavía estaba con muletas o durmiendo en el sofá porque la cama estaba demasiado lejos del baño. Cada mes, la mitad de mis ingresos desaparecía antes de que pudiera tocarlos. Apreté el cinturón en todo. Nada de Netflix, nada de comer fuera. Contaba los artículos del supermercado como si fueran munición. Arroz, legumbres, huevos. Aprendí qué días de dolor podía saltarme la medicación y cuáles no y sané, lenta y metódicamente, de la manera en que el ejército te enseña a hacerlo todo, un movimiento controlado a la vez. La fisioterapia se convirtió en mi ancla. La sala siempre olía levemente a desinfectante y alfombras de goma. Mi terapeuta, un hombre mayor de voz tranquila y manos firmes, nunca me metía prisa. No necesitas demostrar nada aquí, me dijo una vez mientras yo luchaba con una serie de ejercicios de equilibrio. Tu cuerpo no es tu enemigo. Quería creerle. Entre sesiones me reunía con mi abogado. Su oficina dominaba la ciudad, todo cristal y acero y confianza silenciosa. Nunca levantaba la voz, nunca prometía de más. Solo hacía preguntas precisas y esperaba respuestas precisas. 3 días después de mi primera visita, deslizó una carpeta gruesa sobre su escritorio. Esto, dijo, es la historia que tus padres se cuentan a sí mismos. La abrí. El mito se desmoronó rápido. La casa en la que había crecido, la que a mi madre le gustaba llamar su nido de oro, estaba hipotecada hasta el límite, refinanciada más veces de las que podía contar, con 3 meses de retraso en los pagos, avisos finales enterrados bajo correo sin abrir. El barco no estaba pagado, ni de lejos. Solo la entrada estaba en una tarjeta de crédito con una tasa de interés brutal. El resto estaba financiado a través de un préstamo que asumía ingresos futuros que no existían. El negocio de mi hermana sangraba dinero en efectivo, la nómina se cubría sacando patrimonio de la casa. Impuestos complicados de una manera que hizo que la boca de mi abogado se tensara. No son ricos, dijo con calma. Están fingiendo. Miré los números hasta que se desenfocaron. Me habían negado 5.000 euros para salvar mi pierna mientras quemaban decenas de miles para mantener las apariencias. La crueldad era una cosa. Esto era otra cosa. ¿Podemos protegerte de esto?, preguntó mi abogado. Blindar tus activos para que no estés expuesta cuando todo colapse. Cerré la carpeta. No, dije. No quiero huir de su deuda. Levantó una ceja. Quiero ser dueña de ella. Ese fue el momento en que el plan se hizo real. Nos movimos rápido después de eso, eficiente y silenciosamente. Se formó una sociedad limitada, se eligió un nombre que no significaba nada y todo al mismo tiempo. Sin conexiones familiares, sin identificadores personales, solo una carcasa limpia. A través de la empresa, nos acercamos a las instituciones que tenían la deuda de mis padres. A los bancos no les gustan los préstamos tóxicos. Aman los libros limpios y cambiarán uno por otro más rápido de lo que la mayoría de la gente cree. Compré su deuda por menos de lo que valía. No por avaricia, sino por claridad. En 48 horas, pasé de ser la hija a la que descartaron a ser la entidad que poseía su casa, sus préstamos y su frágil sentido de la estabilidad. Ellos no lo sabían. Esa fue la parte más difícil, sentarse con el conocimiento de que si entraba en su salón y les decía la verdad, nunca firmarían lo que estaban a punto de firmar. Llorarían, suplicarían, reescribirían la historia. Así que no fui como su hija. Fui como una oportunidad. Un intermediario contactó en nombre de mi empresa. Profesional, pulido con ese acento castellano antiguo y de buena familia, en el que mis padres siempre confiaban más que en sus propios instintos. Se fijó una reunión en un club privado en el centro, el tipo de lugar que a mi padre le encantaba porque le hacía sentirse importante. Yo no estaba allí. No necesitaba estarlo.
Escuché más tarde a través de una grabación cómo se desarrollaba la propuesta. Cómo mi empresa se especializaba en activos en dificultades. Cómo veíamos valor en su propiedad. Cómo creíamos en estrategias de retención para familias como la suya. Un acuerdo de venta y arrendamiento posterior, sale and leaseback, alivio inmediato sin ejecución hipotecaria, sin vergüenza pública. Podían quedarse en la casa, mantener su estilo de vida, incluso recibir una pequeña línea de crédito para estabilizar operaciones. Mi padre estaba encantado. Podía oírlo en su voz. Mi madre hizo preguntas cuidadosas, pero solo sobre la imagen pública, no sobre los términos. Mi hermana habló de expansión. El contrato era largo, 50 páginas, denso. Enterrada en su interior había una cláusula tan afilada que bien podría haber sido una cuchilla. Cualquier violación, cualquier pago atrasado, cualquier mal uso, terminación inmediata, posesión inmediata sin retrasos judiciales, sin periodo de gracia. No lo leyeron. ¿Por qué iban a hacerlo? La gente como mis padres nunca cree que las reglas estén hechas para ellos. Cuando el bolígrafo rasgó el papel, sentí que algo se asentaba en mi pecho. No satisfacción, no alegría. Finalidad. Esa noche me levanté del sofá sin mis muletas por primera vez. Mi pierna aguantó. Di un paso cuidadoso, luego otro. Ya no cojeaba. Y por primera vez desde la lesión, sonreí, no porque hubiera ganado, sino porque finalmente podía mantenerme en pie por mí misma. Ellos todavía pensaban que yo era la hija que se las apañaría. No tenían ni idea de lo que me acababan de dar. No apresuré el siguiente paso. Esa era la disciplina que el ejército me había grabado a fuego. Muévete con intención, no por impulso. Cuando te das prisa, haces ruido. Cuando haces ruido, la gente mira. Y si había algo que necesitaba ahora mismo, era silencio. Desde fuera, nada cambió. Mis padres dijeron a sus amigos que se habían reestructurado. Usaban palabras como inteligente y estratégico en las cenas. Mi hermana publicaba fotos con filtros en Instagram, copas de champán, una pulsera nueva captando la luz, con pies de foto vagos sobre alineación y abundancia. Parecían más ligeros, aliviados, casi engreídos. No tenían ni idea de que eran inquilinos. Yo observaba desde la distancia, reconstruyendo mi cuerpo mientras ellos reconstruían sus ilusiones. La fisioterapia progresó de tablas de equilibrio a bandas de resistencia, de pasos cautelosos a zancadas controladas. Mi terapeuta asintió con aprobación, luego presionó más fuerte. «Estás más fuerte que antes», dijo una tarde. «Esa lesión te obligó a corregir cosas que ni siquiera sabías que estaban mal». Entendí lo que quería decir. El dolor, cuando se aborda, no solo cura. Recalibra. Financieramente se aplicaba el mismo principio. Una vez que fui dueña de la deuda, los números dejaron de dar miedo. Se convirtieron en herramientas. Sabía exactamente cuándo vencían los pagos, exactamente cuáles eran los márgenes, exactamente cuán frágil seguía siendo la situación de mis padres bajo la superficie. La confianza en la fragilidad tiene un sonido. Es silenciosa, como el cristal bajo presión. La primera señal llegó cuando mi padre llamó semanas después de que se cerrara el trato. Su tono era casual, ensayado. «Hola», dijo, «solo llamaba para ver qué tal. Hace tiempo que no sabemos de ti». Mantuve mi voz neutral. «He estado recuperándome». «Claro, claro», dijo rápidamente. «Bien. Eso es bueno». Una pausa, luego casi como una ocurrencia tardía. «Hemos estado muy ocupados, reuniones, grandes cambios». «Me alegro», respondí. Él esperó más. Elogios, curiosidad. Cuando no llegaron, se aclaró la garganta y terminó la llamada. Dejé el teléfono y anoté la fecha en mi calendario. La gente como mi padre necesita testigos. Cuando dejas de reflejar su versión de sí mismos, se ponen nerviosos. Empiezan a cometer errores. El intermediario, todavía su único punto de contacto con mi empresa, enviaba resúmenes de cumplimiento mensuales. Limpios, educados, aburridos. Mis padres los hojeaban por encima, estoy segura.
siempre hojeaban las cosas que importaban. Las multas por demora estaban resaltadas en negrita, las cláusulas de uso explicadas en lenguaje sencillo. Asentían, sonreían, asumían que se harían excepciones. Se acercaba Nochebuena y con ella, la actuación anual. Esa fiesta era sagrada en mi familia, no por gratitud o religión, sino por presentación. La mesa tenía que ser perfecta, la comida excesiva, las historias ensayadas. Era el único día del año en que mis padres podían probarse a sí mismos y a todos los demás que tenían éxito. Este año no fue diferente. Mi hermana llegó temprano vestida con algo nuevo y caro, hablando en voz alta sobre inversores y expansión. El vino fluía libremente, botellas compradas con una línea de crédito que no se daban cuenta de que ya se estaba endureciendo. Mi padre cortaba el pavo como siempre hacía, lento y ceremonial, como si el acto en sí confirmara su autoridad. Me miró al otro lado de la mesa, mi postura era recta, mis piernas firmes. «Caminas mejor», dijo. No era una pregunta, era una observación. «Sí», respondí. Asintió satisfecho, como si la recuperación hubiera sido inevitable. Como si su negativa nunca hubiera ocurrido. En un momento dado mi hermana levantó su copa. «Por trabajar con socios que ven nuestro valor», dijo. «No como esos bancos que solo se fijan en los números». Siguieron risas. Asentimiento, orgullo. Bebí mi agua y no dije nada. Estaban celebrando con dinero que yo controlaba, en una casa que yo poseía, mientras se felicitaban por haber burlado a un sistema que nunca se habían molestado en entender. Era casi impresionante. 3 semanas después, ocurrió la primera violación del contrato. No fue dramático. Nunca lo es. Había un pago programado. El sistema envió recordatorios. Los correos electrónicos se quedaron sin leer. Mi padre intentó procesarlo online tarde una noche, asumió que se había realizado y se fue a la cama sintiéndose realizado. No se había realizado. Para cuando se dio cuenta del error a la mañana siguiente, era demasiado tarde. A la cláusula no le importaba la intención. No le importaban las excusas. Le importaban las marcas de tiempo. A las 12:01 de la noche el contrato de arrendamiento terminó. A las 8 de la mañana, se presentaron los avisos. Vi la confirmación aparecer en mi pantalla, limpia e irreversible. Entonces programé la reunión. El intermediario lo enmarcó como una revisión de cumplimiento rutinaria. Mis padres llegaron irritados, no preocupados. Llegaron 20 minutos tarde quejándose del tráfico, exigiendo café. ¿Dónde está el socio principal?, preguntó mi padre, molesto. No tenemos tiempo para personal junior. Yo ya estaba sentada cuando giré mi silla para mirarlos. Por un segundo, no me reconocieron. Entonces la sonrisa de mi hermana se derrumbó. La cara de mi madre se quedó sin color. Mi padre miró fijamente abriendo y cerrando la boca, buscando una versión de la realidad donde esto tuviera sentido. «Hola», dije uniformemente. «Mamá, papá». El silencio nos presionó, espeso y pesado. «Yo me encargaré de esto», continué. «Soy la dueña». Las palabras aterrizaron exactamente donde había apuntado. Mi padre se abalanzó hacia adelante, la ira estallando caliente e inmediata. «Esto es una broma». «No», respondí. «Es un contrato». Expuse todo diapositiva por diapositiva. La compra de la deuda, el pago fallido, la cláusula que no habían leído. Mi madre empezó a llorar. No las lágrimas compuestas que usaba en público, sino algo crudo y lleno de pánico. «Nos engañaste», susurró. Negué con la cabeza. «Vosotros firmasteis». La seguridad dio un paso más cerca cuando mi padre levantó la voz, las amenazas saliendo más rápido de lo que podía controlar. Dijo cosas que no podía retirar. Mencionó cuentas que no debería haber mencionado. Escuché. Cuando terminó coloqué un único documento sobre la mesa. «He informado de eso», dije en voz baja. «Hace semanas». La habitación se quedó quieta. Fuera, el aire estaba frío y limpio cuando salí.
Tomé una respiración completa, con el peso distribuido uniformemente en ambos pies. Saqué mi teléfono y llamé a mi hermano. Empaqueta tus cosas, le dije. He comprado el taller. Hubo silencio, luego incredulidad, luego risas a través de las lágrimas. Terminé la llamada y me quedé allí un momento, sintiendo algo desconocido asentarse en mi pecho. No venganza, resolución. La caída no ocurrió de golpe. Nunca lo hace. El colapso suele ser silencioso, una serie de pequeños sonidos que la gente ignora hasta que el silencio posterior es imposible de negar. Después de la reunión, mis padres no fueron a casa. No podían. Para cuando llegaron, ya se había programado el cambio de cerraduras. El aviso estaba pegado limpiamente en la puerta principal, impreso en papel grueso, el lenguaje formal e implacable. Sin gritos, sin escenas para los vecinos, solo procedimiento. Mi madre llamó primero. Dejé que saltara el buzón de voz. Su mensaje era largo, fracturado, lleno de frases a medio terminar. Lloraba, luego intentaba sonar razonable, luego lloraba de nuevo. Decía palabras como familia y malentendido. ¿Y cómo has podido? Nunca dijo lo siento. La llamada de mi padre llegó después. Sin lágrimas, solo rabia. ¿Crees que eres lista? Gruñó. ¿Crees que esto te hace poderosa? Escuché sin interrumpir, de la manera en que me habían entrenado para hacer durante los informes militares. Deja que la gente hable. Siempre revelan más de lo que pretenden. Amenazó con demandas. Amenazó con humillación pública. Amenazó con exponerme a gente que me pondría en mi sitio. Luego, inevitablemente, presumió. Hay dinero que no conoces, dijo. Cuentas que nunca tocarás. En el extranjero, protegidas. Cerré los ojos, estabilizando mi respiración. Cuando terminó, hablé por primera vez. Lo sé, dije. Por eso presenté el informe a Hacienda. Silencio. La línea se cortó. 2 horas después, mi abogado me envió un mensaje de texto con una sola frase: los agentes están en el sitio. Me senté lentamente, de la manera en que lo haces cuando tu cuerpo se da cuenta de que algo significativo ha cambiado. No por adrenalina, sino por alivio. Mi hermana intentó un enfoque diferente. Se presentó en mi apartamento sin avisar, maquillada, perfecta, con los ojos enrojecidos lo justo para parecer comprensiva. Llamó a la puerta como solía hacerlo cuando quería algo, suave, rítmico, segura de que yo abriría. No lo hice. Habló a través de la puerta. No tenías que hacer esto, dijo. Podríamos haber llegado a un acuerdo. Apoyé la frente contra la madera fresca, escuchando. Siempre haces esto, continuó. Llevas las cosas demasiado lejos. Haces que todo sea tan extremo. Me reí una vez, en voz baja. ¿Extremo? Repetí, como rechazar 5.000 euros para una cirugía. Su voz se afiló. Eso no es justo. No coincidí. Nunca lo fue. Se fue después de un rato. La observé a través de la mirilla, sus tacones repiqueteando con furia por el pasillo, el teléfono ya en su mano, llamando a otra persona para que arreglara lo que ella había roto. Esa tarde salí a caminar. Sin muletas, sin rodillera, solo mis piernas firmes debajo de mí, moviéndome a través del aire fresco y las hojas caídas. Cada paso se sentía deliberado, ganado. Pensé en la chica que había sido, la que firmó sola con manos temblorosas porque nadie más iba a aparecer. La que se tragó la decepción y lo llamó madurez. Pensé en mi hermano. Había llegado al taller esa mañana para encontrar su nombre en la puerta. No como empleado, sino como dueño. La expresión de su cara cuando le dije que nunca más tendría que vender sus herramientas, ese fue el momento en que todo valió la pena. No tenías que hacerlo, repetía él. Lo sé. Le dije que quería hacerlo. La familia había aprendido, no es quien te cría. Es quien se niega a dejarte sangrar sola. Durante los siguientes días, la historia se extendió en fragmentos. Los vecinos susurraban. Los amigos hacían preguntas cuidadosas.
Mis padres intentaron controlar la narrativa, pero las narrativas colapsaron bajo la evidencia. Las cuentas fueron congeladas. Se abrieron investigaciones. Mi casa ahora estaba tranquila, vacía de la vida que mis padres habían comisariado tan cuidadosamente. No sentí triunfo. Sentí algo más calmado, más limpio. No habían sido destruidos por mí. Habían sido deshechos por su propia arrogancia, su certeza de que las reglas existían para otras personas. Todo lo que yo había hecho fue dejar de protegerlos de las consecuencias. Una tarde, mientras terminaba una sesión de terapia y salía a la luz del sol, mi terapeuta me llamó. «Caminas como alguien que vuelve a confiar en sí misma», dijo. Sonreí. «Lo hago», respondí. La casa permaneció vacía más tiempo del que esperaba. Pensé que habría ruido, abogados, acusaciones, escenas públicas. En cambio, hubo una extraña quietud que se asentó sobre todo como el polvo después de que un edificio se derrumba. Mis padres desaparecieron de sus viejas rutinas. El club canceló su membresía. El puerto deportivo reasignó el amarre. Los amigos dejaron de llamar, inseguros de qué lado de la historia se suponía que debían creer. Ese silencio me dijo más que cualquier argumento. Me concentré en mi recuperación. No solo física sino interna, el tipo que no aparece en escáneres o gráficos. Volví al servicio activo, siguiendo gradualmente el protocolo, recuperando la confianza de la manera correcta. Mi oficial al mando no hizo preguntas. No necesitaba hacerlo. Observó cómo me movía, cómo me comportaba, y asintió una vez. «¿Estás bien?», dijo. Con la cabeza despejada. Lo estaba. Una noche mi hermano y yo cerramos el taller juntos. El lugar olía a aceite, metal y pintura fresca. Él mismo había repintado las paredes, colgado las herramientas que había reemplazado una por una. Había orgullo en sus movimientos ahora, una ligereza que nunca había visto antes. «Pasaron por aquí», dijo casualmente limpiándose las manos en un trapo. Me congelé. «¿Quién?» «Mamá y papá», respondió. No entraron, solo se quedaron parados al otro lado de la calle un rato. Lo imaginé al instante. La postura rígida de mi padre, las manos de mi madre apretadas con demasiada fuerza. El edificio que nunca antes habían notado porque no encajaba en su definición de éxito. «¿Qué querían?», pregunté. Se encogió de hombros. No pregunté. Cerramos y salimos. El cielo estaba veteado de naranja y morado, el aire agudo y limpio. Les dije que este lugar no era suyo, añadió después de un momento. Les dije que debían irse. Le miré. No tenías que hacer eso. Sí, dijo suavemente. Sí tenía. Una semana después, recibí una notificación formal de mi abogado. Los cargos avanzaban. Los plazos estaban fijados. Nada sensacionalista, solo la maquinaria de la responsabilidad moliendo, paciente e implacable. Mi madre lo intentó una última vez. Envió una carta, páginas escritas a mano. La leí despacio una vez, luego otra. Escribió sobre lo difíciles que habían sido las cosas, sobre cómo había hecho lo mejor que pudo, sobre cómo las familias cometen errores. Escribió sobre el perdón como si fuera algo que se le debiera, algo transaccional. Al final escribió: «Espero que algún día entiendas por qué hicimos lo que hicimos». Doblé la carta y la volví a meter en el sobre. Lo entendía perfectamente. Habían elegido la comodidad sobre la compasión, la imagen sobre la integridad, un barco sobre la capacidad de su hija para caminar. Entender no requería reconciliación. Esa noche me paré en mi balcón y estiré la pierna, sintiendo su sólida fuerza debajo de mí. Pensé en la versión de mí misma que una vez creyó que el amor era algo que ganaba siendo fácil, no pidiendo demasiado. Esa creencia se había ido. En su lugar había algo más firme, más tranquilo, respeto por mí misma. La reunión final ocurrió un martes. Mis padres llegaron por separado esta vez. Sin unidad, sin actuación, solo dos personas cargando el peso de sus propias decisiones. Mi padre no me miró cuando entré en la habitación.
Mi madre lo hizo y luego apartó la mirada. El abogado revisó los términos, los resultados, las consecuencias. No quedaba drama por extraer. Cuando terminó, mi padre finalmente habló. No tenías que arruinarnos, dijo con voz ronca. Sostuve su mirada, nivelada y tranquila. No os arruiné, respondí. Dejé de salvaros. Se estremeció como si le hubieran golpeado. Fuera, el aire era crujiente. El otoño se había profundizado mientras yo no prestaba atención. Las hojas crujían bajo mis pies mientras caminaba hacia mi coche. Cada paso seguro, inquebrantable. Pensé en la noche en que me senté sangrando a través de la venda, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando que no era un buen momento. Pensé en los 800 euros en las manos de mi hermano. Y supe sin duda que había ido exactamente lo suficientemente lejos. No esperaba que el cierre se sintiera tan ordinario. No hubo una confrontación final bajo la lluvia, ni una disculpa dramática, ni un momento en que todos se entendieran de repente y se abrazaran. La vida no funcionaba así, especialmente no después del tipo de elecciones que mis padres habían hecho. Lo que hubo en su lugar fue distancia. Pasaron semanas, luego meses. Mis padres dejaron de llamar por completo. Mi hermana se desvaneció en cualquier órbita más pequeña en la que hubiera aterrizado, su presencia online tranquila, un optimismo cuidadosamente curado reemplazando la vieja confianza. Oía hablar de ellos solo a través de actualizaciones de segunda mano que llegaban sin emoción, como partes meteorológicos. No pedí más. Mi mundo se había estrechado de una buena manera. Las mañanas comenzaban temprano de nuevo. Botas puestas, uniforme planchado. El peso familiar de la responsabilidad se asentaba en mis hombros, no como una carga, sino como algo ganado. Corrí por primera vez 6 meses después de la cirugía, en una mañana fresca cuando la base aún estaba tranquila. Mi zancada fue cuidadosa al principio, luego más larga, más suave. Mi pierna se mantuvo fuerte, fiable. Bajé el ritmo hasta caminar y me reí en voz alta, el sonido sorprendiéndome tanto a mí como a cualquiera que pudiera haberlo oído. Esa risa pertenecía a alguien nuevo. Mi hermano prosperó de formas que yo siempre supe que podría si alguien simplemente se apartaba de su camino. El taller se expandió. Contrató a 2 aprendices. Dejó de disculparse por ocupar espacio. Una noche, comiendo comida para llevar sobre cajas volcadas, me miró y sacudió la cabeza. «Sabes», dijo, «todavía no puedo creer que hicieras todo eso». «No lo hice sola», respondí. Él sonrió. «No, pero tú lo terminaste». Eso importaba más de lo que él sabía. Pensaba a menudo en la palabra familia, con qué facilidad se usa, con qué poca frecuencia se examina. Creciendo había creído que familia significaba resistencia. Lealtad a cualquier coste. El silencio como prueba de amor. Ahora sé que no es así. Familia es quien aparece cuando hay sangre en el suelo. Quien no pregunta si es conveniente. Quien no convierte tu dolor en una lección. Mis padres habían elegido un barco sobre mi pierna. Imagen sobre integridad. Comodidad sobre compasión. No solo habían rechazado dinero. Se habían negado a verme. Y al hacerlo me habían dado algo inesperado, claridad. No me volví cruel. No me volví vengativa. Me volví precisa. Usé el mismo sistema en el que confiaban para protegerse. Seguí las reglas que ellos habían ignorado. Dejé que las consecuencias hicieran lo que los argumentos nunca pudieron. Alguna gente dirá que fui demasiado lejos. Tal vez tengan razón, desde la perspectiva de aquellos a quienes nunca se les ha dicho que su sufrimiento era inconveniente. De aquellos que nunca han tenido que elegir entre la dignidad y la supervivencia. Pero esto es lo que sé, puedo caminar sin dolor. Puedo dormir sin resentimiento. Y puedo mirarme en el espejo sin preguntarme por qué no fui suficiente. Eso no es venganza. Eso es libertad.